Buenas, espero que todos estén bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre la integración económica en el mundo, específicamente de la Comunidad Económica Europea o también CEE. Yo soy Fiorella Sanabria y mis compañeras María Fernanda Saborío y Mariana Salazar me acompañan durante esta exposición. ¿Qué es la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo se formó? Tras el caos de la Segunda Guerra Mundial, surge el deseo de una paz duradera basada en el entendimiento, por lo que Francia le propone a Alemania dejar de lado sus diferencias para fijar bases comunes del desarrollo económico, creando así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, firmando su constitución el 18 de abril de 1951 en el Tratado de París, en el cual participaron Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Con el propósito de seguir con una construcción europea, el 25 de marzo de 1957 en Roma se firman los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, también conocida como Euratom, por los 6 países integrantes de la CECA, los cuales serán conocidos como los Tratados de Roma. El 1 de enero de 1958, entraron en vigencia estos tratados. La creación de la Comunidad Económica Europea se debe a la necesidad de crear un ente supranacional con personalidad propia, con la misión de formar un mercado común. La Comunidad Económica Europea pasó a denominarse solo como Comunidad Europea, CE, con el fin de ajustarse a un nuevo papel de integración europea. La novedad más importante fue la creación de la Unión Europea entre los Estados miembros. La Unión se formó sobre la CECA, la Euratom y la Comunidad Económica Europea. Los tratados se fueron reformando a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1986, los países miembros de las comunidades europeas firman el Acta Única Europea. El 7 de febrero de 1992 se produjo la reforma más importante con la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht, la cual se puso en vigencia el 1 de noviembre de 1993. En el año de 1997 se dio el Tratado de Ámsterdam, en el cual se trajeron nuevas reformas al Parlamento Europeo para el crecimiento de este bloque. 4 años más tarde se dio el Tratado de Niza en el 2001. Uno de los principios de este documento es preparar a la Unión Europea para una inminente ampliación, revisando los tratados en 4 cuestiones principales: tamaño y composición de la comisión, ponderación de los votos del Consejo, ampliación de la votación por mayoría cualificada y las cooperaciones reforzadas. Más tarde, en el año 2007, se firma el Tratado de Lisboa, que viene a traer nuevas reformas en el área del Parlamento, Consejo, Asuntos Exteriores, entre otros. La Comunidad Económica Europea estaba inicialmente conformada por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Debido al efecto positivo que trajo a las economías de los países miembros, se presentó a la hora de la creación de las comunidades europeas, llevaron a otros países europeos a solicitar la adhesión. Reino Unido, Irlanda, Dinamarca se unieron en 1973. Grecia en 1981, luego España y Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia en 1995. En el 2004 se unieron Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Malta y Chipre, Rumania y Bulgaria en el 2017 y por último Croacia en el 2003. Actualmente tienen un grupo de países previstos para formar parte más adelante.
Sus objetivos son transformar las condiciones económicas de los intercambios de la producción en el territorio de los países miembros y contribuir al avance hacia una unificación política más amplia de Europa. Bueno, algunas de las funciones de esta comunidad es que, bueno, con su creación en 1957, la principal función es crear un mercado común para eliminar las barreras comerciales que dividían los mercados europeos y de esta manera garantizar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Otras funciones que se pueden encontrar de la Comunidad Económica Europea son la toma de decisiones para garantizar el progreso económico y social de la región. Además, impulsar la cooperación económica para prevenir conflictos políticos y finalmente proteger los derechos de cada uno de los Estados miembros y de los ciudadanos que las integran. Estructura y componentes esenciales. La Comunidad Económica Europea y actualmente la Unión Europea es distinguida por sus instituciones que procuran los beneficios de la comunidad. Estas instituciones son principalmente la Comisión Europea, que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados entre los Estados y comprobando que se cumpla la legislación. Es también dirigida por 20 comisionados que deben de ser aprobados por el Parlamento y debe de haber mínimo uno de cada Estado de la Unión. Estos comisionados presentan sus propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros. Y esta comisión fue creada en 1958 en Bruselas. También tenemos el Parlamento Europeo, que está compuesto de eurodiputados que votan por las propuestas emitidas por la Comisión. Este Parlamento también tiene las obligaciones de realizar presupuestos, tiene obligaciones legislativas y de supervisión. Fue creado en 1952 bajo el nombre de Asamblea Común de la CEA. Las elecciones de los eurodiputados se realizan cada 5 años por los ciudadanos de la Unión Europea y también tiene la obligación de investigar y recibir peticiones de parte de las personas que tengan relevancia para la Unión Europea. También tenemos el Consejo de Ministros, que fue creado en 1958 con el objetivo de ejecutar, modificar y negociar políticas y medidas legislativas pertinentes a cada Estado de la comunidad. Cada Estado miembro del Consejo tiene la presidencia por periodos de 6 meses y sus miembros son ministros de cada Estado de la Unión. Sin embargo, no son puestos fijos, ya que dependiendo del tema a tratar, son enviados diferentes ministros para la función. También tenemos el Tribunal de Justicia, que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación y tratados por igual en todos los países de la comunidad. Está compuesto actualmente por un juez de cada país miembro, 11 abogados generales que son elegidos cada 6 años. Y esta fue creado en 1952. También tenemos el Tribunal de Cuentas, que realiza labores de fiscalización y auditoría y está conformado por un miembro de cada país. Los miembros son nombrados por el Consejo o por el Parlamento, o incluso puede ser por el Estado del que corresponde el puesto. Los mandatarios duran 6 años. También tenemos el Consejo Económico y Social, que es un puente entre las organizaciones de la comunidad económica y los ciudadanos y empresas. Permite a estas dar una opinión sobre los temas legislativos. Fue creado en 1957 y los miembros son designados por los gobiernos nacionales y son nombrados por el Consejo cada 5 años. Se elige un presidente y 2 vicepresidentes cada 2 años y medio. También tenemos el Consejo Europeo, que reúne a los líderes de la CEE para establecer su agenda política y es el organismo más importante de representación política en la organización. Fue creado informalmente en 1974. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de gobierno de todos los países de la actual Unión Europea y el presidente del Consejo y de la Comisión Europea.
También se elige un presidente cada 2 años y medio. Por último, tenemos al Banco Europeo de Inversiones, creado en 1958, que se encarga de financiar los proyectos y políticas de la Comunidad Económica Europea, así como de fomentar el crecimiento en Europa. Está conformado por un miembro de la Comisión Europea y un representante de cada estado. Bueno, ¿cómo negocia la Comunidad Económica Europea? La Comunidad Económica Europea cuenta con una serie de estrategias que valoran antes de poder realizar una negociación. Los países miembros y sus respectivas empresas deben considerar una serie de factores como fijar una posición estratégica para producir, evaluar futuras inversiones y estudiar las culturas, el ámbito social y económico del lugar donde se van a instalar o negociar por las diferentes economías que se encuentran dentro de esta comunidad. Según el recorrido histórico recopilado en la investigación, en 1957 se fundó la Comunidad Económica Europea, con los países Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania Occidental. En 1959 comienza la disminución de los aranceles entre los países de la comunidad. En 1960 se determina la Asociación Europea de Libre Comercio, que consolidó la apertura al libre comercio entre Portugal, Suiza, Suecia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Austria y Dinamarca. En 1961 empieza a regir la primera ley sobre el tránsito de trabajadores entre la Comunidad Económica Europea. En 1962 se crea la Política Agraria Común, que representó un apoyo económico para la actividad agraria y una asociación para procurar el crecimiento y la calidad de vida de este sector. En 1966 se acuerda un impuesto al valor agregado para toda la comunidad y se consolida la fusión de ejecutivos en las comunidades, creando la Comunidad Europea, que reemplaza a la Comunidad Económica Europea. En 1967 se establece un solo arancel común para todos los países de la comunidad. En 1973, los países Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se unen a la Comunidad Europea. Y para 1990 también se habían unido ya Grecia, Alemania, España y Portugal. Y en 1992 finalmente se realiza un acuerdo para crear un mercado común mediante el Acta Única y se aumenta la integración a un nivel, de un nivel económico a un nivel político, por lo que se cambia el nombre de la Comunidad Europea a Unión Europea. Efectos, impactos en el comercio internacional más recientes. La Comunidad Económica Europea, ahora adherida a la Unión Europea, viene a ser el bloque comercial más importante del mundo. Entonces, esto se define, o varias entidades lo definen como la principal economía del mundo, que representa más del 20% del PIB o Producto Interior Bruto mundial. Las industrias que se desarrollan dentro de esta comunidad, como son la de acero, la eléctrica, la aeronáutica, la de vehículos de motor, de bienes de consumo, farmacéuticas y más, hace que comerciar con sus miembros sea más llamativo. Inclusive, la influencia que tiene la Comunidad Económica Europea en el comercio internacional es de gran importancia, ya que aplica sus regulaciones alrededor del mundo para mejorar las negociaciones. Al mismo tiempo, se preocupa por promover una integración de todos los países en el comercio. Entonces, bueno, primero tenemos que este bloque impulsó la circulación de una única moneda dentro de los países miembros, la cual es el euro. Los países que adoptaron esta nueva moneda se llama que están dentro de la zona del euro o la eurozona. El propósito de aprobar esta medida económica fue para mejorar la integración europea entre sus países integrantes. El encargado del manejo de esta política monetaria es el Banco Central Europeo o BCE. Actualmente los Estados miembros de la zona del euro son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, no todos los estados de esta comunidad tienen esta moneda, como lo son Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia. Después tenemos que para el año 2016 surgió un momento que marcaría la historia de la Comunidad Económica Europea, que ha sido la salida del Reino Unido del bloque, o mejor conocido como Brexit. La salida de este país generó un gran impacto en esta misma comunidad y en este momento se están haciendo nuevas negociaciones entre los miembros y ha traído grandes consecuencias. Además, no es suficiente con el poder que ya cuenta la Comunidad Económica Europea y todos los tratados que tienen. Entonces, como uno de los acuerdos de libre comercio más recientes fue el Acuerdo de Asociación Birregional Mercosur-Unión Europea, lo cual va a permitir un mejor acceso al mercado de la región de América del Sur. Este fue el tratado más reciente que tuvo la Unión Europea. Después tenemos una situación que ya todos conocemos, que es la actual del COVID-19. El comercio internacional se ha visto afectado y por ello las exportaciones de diferentes bloques y países. Entonces, en esta parte se puede ver un informe de la CEPAL donde se muestra cómo la zona del euro se ha visto afectada durante esta crisis por sus exportaciones, bueno, con sus exportaciones y sus importaciones. Entonces, este cuadro que fue elaborado por la CEPAL muestra el mundo, agrupaciones y países seleccionados con la variación del volumen del comercio mundial de bienes de diciembre del 2019 a mayo del 2020. Entonces, bueno, en este cuadro se puede apreciar que las exportaciones de la zona del euro fueron las que menos se vieron afectadas en comparación a las demás economías avanzadas. Por otro lado, respecto a las importaciones de la zona euro, esta ha sido como de las que se han visto más perjudicadas dentro de las economías avanzadas. Entonces, eso sería lo que es la Comunidad Económica Europea. Muchísimas gracias.